viendo hoy. Posterior al huracán María, yo creo que ha sido de gran conocimiento de todos y una gran lección de que en Puerto Rico se necesita redundancia. Redundancia no tan solo para responder a un embate como lo fue el huracán María, pero también otros posibles insultos de la naturaleza, como terremotos, entre otros. Y ante eso, la visión de la reconstrucción de Puerto Rico tiene que siempre tener dos componentes críticos. Uno, la innovación, cómo mejoramos lo que ya tenemos. Y dos, la resiliencia, cómo aseguramos que podemos responder de manera más efectiva hacia algunos de estos embates y que podamos tener una sociedad operando de manera más efectiva. Por eso es que hoy yo le agradezco a Telxius, a Phoenix, que son de aquí, y obviamente a nuestro liderato en el gobierno, particularmente a Sandra, por todo el trabajo que ha estado haciendo, y al secretario Lavoy, que ha encaminado un sinnúmero de esfuerzos de desarrollo económico para hacer un anuncio de un proyecto de cable submarino de fibra óptica para todo Puerto Rico. Aquí les voy a describir un poco lo que esto implica. Ya, como bien saben, hay un sinnúmero de cables submarinos que conectan hacia el norte de Puerto Rico, particularmente en el área de San Juan. Eso no obstante, algunos nos ponen en una posición de vulnerabilidad, solamente teniendo ese único punto. Y de la misma forma, a través del tiempo, la tecnología se ha desarrollado donde podemos tener un ancho de banda y un movimiento mucho más efectivo. Es por tanto que ahora, con el nuevo cable que se ha tirado de Virginia hacia Brasil, existe la gran oportunidad para entonces convertir a Puerto Rico en un hub que pueda añadir a la redundancia, añadirle valor con la tecnología, que es mucho más moderna, y entonces interconectar varios puntos a través de Puerto Rico que no están sujetos a lo que podría ser un impacto de la naturaleza, como tal vez otros de los cables que tenemos. Eso implica que en vez de que todo esté centralizado y fluyendo por San Juan, pues que podamos tener un anillo a través de todo Puerto Rico con unos branches que puedan conectar en distintas áreas. Y pues, por ejemplo, una de las aspiraciones principales es poder conectar a Ponce, conectar al sur. Ya hay por el puerto de Ponce se ha hecho cierto impacto, se tiene que trabajar obviamente con la permisología, pero hay un trecho adelantado y eso nos daría un conector, pero no queremos limitarlo ahí. Queremos ver cuáles son otras áreas de necesidades a través de todo Puerto Rico. Queremos y aspiramos que este anillo pueda conectar las islas municipios, Vieques y Culebra, y potencialmente, y de cara hacia el futuro, esto también se pueda extender hacia las Islas Vírgenes, convirtiendo así a Puerto Rico en un hub muy importante, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, la fibra óptica, entre otras. Y para nosotros, de nuevo, retornando al punto principal, nosotros aspiramos a reconstruir a Puerto Rico de una manera mucho más efectiva y mejor que lo que la hemos heredado, y mucho mejor que posterior al impacto del huracán María. Esto le va a añadir unas capacidades a Puerto Rico que nos permiten visualizar la isla del futuro, nos permiten traer y hacer llamados a otras compañías que puedan ver la ventaja estratégica que esto pueda tener para su desarrollo y continuar la construcción de la aspiración, convirtiendo a Puerto Rico en el conector de las Américas, en un centro vibrante de desarrollo económico que esté abierto para hacer negocios, en una plataforma de innovación y en lo que le hemos denominado el centro de la nube humana, para atraer a los recursos humanos, en vez de que se vayan de la isla, que regresen para acá, y que otras empresas puedan ver y otros funcionarios puedan ver a Puerto Rico como ese destino óptimo para conectar en la América y hacer negocios. Así que mi agradecimiento nuevamente a Telxius, a Phoenix por trabajar. Cabe resaltar que
Esto va a ir dirigido con inversión local para poder potenciar lo que son las necesidades y que a largo plazo sean los stakeholders de aquí los que puedan sentir pertenencia, ¿verdad? Ownership de todo este proceso. Por último, me resta nuevamente agradecerle al equipo, particularmente a Sandra, que ha estado mirando a estas iniciativas ya por muchísimo tiempo. Sandra, hoy comienza el proceso de lo que había aspirado por mucho tiempo y que esperamos ya culminar al menos su primera fase antes del 2020. Así que gracias a todos los stakeholders y me gustaría que Sandra pueda dirigirse y hablar un poquito más sobre el proyecto y lo que implica. Gracias, señor gobernador. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que ya el gobernador básicamente lo ha dicho todo. Me resta agradecerle nuevamente a Telxius y agradecerle a Phoenix que estén hoy y hayan puesto su confianza en Puerto Rico para el desarrollo de este cable submarino. Como he dicho en el pasado, ¿verdad? He sido consistente desde mi primera vez trabajando para la Junta y en esta ocasión con el apoyo del señor gobernador de Puerto Rico, un cable submarino que ya no venga por el norte es sumamente importante para mantener al pueblo puertorriqueño comunicado con el resto del mundo y principalmente para el modelo de negocio que el señor gobernador de Puerto Rico quiere obviamente desarrollar aquí en conjunto con el señor Manuel Lavoy y en conjunto con el señor Gerandi. Así es que esta oportunidad es quizás el sueño dorado de mi vida y lo digo con mucho orgullo. Me puedo ir mañana mismo y quiero dejarle ese legado a Puerto Rico, que se mantenga comunicado todo el tiempo. Gracias, señor gobernador, por darme esa oportunidad y por apoyarme en este esfuerzo para que tengamos un cable submarino que llegue por el sur de Puerto Rico, que pueda mantenerse independiente, que podamos llegar a Mayagüez, que podamos llegar a Utuado, que podamos llegar a Humacao y a todos esos sitios donde el desarrollo económico, especialmente también en el área de la montaña, es tan importante. Así es que gracias por estar aquí, gracias a ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto la podemos contestar. Gracias. Antes de entrar en la conferencia de prensa, pues se está desarrollando una conversación muy importante de los próximos pasos, ¿verdad? Y obviamente como principal de desarrollo económico, Manuel Lavoy está encaminando y tiene a su responsabilidad asegurarse que se le pueden restar los obstáculos a hacer negocio aquí en Puerto Rico, así que me gustaría que el secretario pueda hacer unas expresiones sobre los próximos pasos y lo que esto implica también. Gracias, gobernador. Buenas tardes. Y Sandra, por favor, no te vayas mañana. Te necesitamos. Bueno, yo quiero básicamente decir 5 puntos importantes. La primera, esto representa una gran oportunidad para atender nuestros conglomerados y nuestros sectores estratégicos. Nosotros en el norte tenemos un corredor importante de empresas de biotecnología, de biofarma, de empresas de dispositivos médicos, así que esa redundancia es sumamente importante. En el área sur tenemos empresas de dispositivos médicos también, tenemos empresas aeroespacial, tenemos empresas del sector agrobiotecnológico, así que es importante atender ese punto. En el área oeste, particularmente en el área entre Mayagüez y Aguadilla, tenemos el sector aeroespacial que está creciendo. Y el corredor entre Caguas y Humacao es un corredor importantísimo también en el área de biofarma. Así que atender esa necesidad desde el punto de vista de telecomunicaciones es sumamente importante para la retención y expansión de esas empresas aquí en Puerto Rico. Número 2, nuestras empresas locales, nuestras pequeñas empresas. Nosotros tenemos una campaña bien agresiva para que haya más exportación de productos y servicios de nuestros empresarios aquí en Puerto Rico. Y particularmente la exportación de servicios de tecnología depende de esta capacidad redundante y de mayor oportunidad desde el punto de vista de que esa tecnología puede impulsar en que seamos más competitivos a nivel global. Número 3, los proyectos estratégicos. Sin duda estamos apostando a un sector espacial en el área de Aguadilla, en el área del aeropuerto. También estamos apostando recientemente a los anuncios que se ha hecho con el señor gobernador en el área de Roosevelt Roads. Es clave que tengamos esa fibra óptica. En el área sur tenemos proyectos estratégicos en el área de Maunabo y Yabucoa, tenemos también proyectos estratégicos en Ponce, en Peñuelas y en Guayanilla. Así que esto es sumamente crítico para que esos proyectos se puedan desarrollar y como mencionó Sandra y el señor gobernador, también las islas municipios de Yeye y Culebra
muy importante que tengamos no solo la parte de la eléctrica, sino la parte de telecomunicaciones. Número 3, ese era el punto número 3. Número 4, un elemento que se habla muchísimo con las empresas en Puerto Rico, locales y externas, es lo de continuidad de negocios, business continuity. Eso ha sido básicamente el punto más crítico que se discute luego de los huracanes. Así que esto va directamente a esa preocupación de poder atender lo que es la continuidad del negocio. Nosotros estamos abiertos a un negocio, pero tenemos que asegurar esa continuidad aún en medio de una situación como lo que ocurrió el año pasado. Número 5, yo creo que esto es bien importante. Aquí hay una combinación de fondos de capital privado a través de la ley 185 de 2014 y es una combinación muy positiva entre empresas externas y empresas puertorriqueñas que a través de estos fondos que se van a estar canalizando es esta inversión que el señor gobernador estuvo básicamente mencionando. Así que, como pueden ver, la parte de Open for Business la necesitamos fuertemente respaldada por un buen plan de infraestructura. La transformación eléctrica es un componente y sin duda la parte de fibra óptica, la parte de telecomunicaciones es fundamental para poder impulsar la visión del señor gobernador en lo que tiene que ver con desarrollo económico de Puerto Rico. Gracias, Manuel. Lastly, Robert, Gary, thank you so much for believing in Puerto Rico, for your commitment. I think that, Puerto Rico is going to be the most exciting place to invest in the next couple of years as rebuild funds flow into Puerto Rico, as opportunity zones develop. This is going to be an enormous added value to our island, and I hope for the whole region. So once again, I'd like to thank you on behalf of the people of Puerto Rico for thinking of Puerto Rico as a strategic hub, and you will see that this effort, along with others, will pay enormously. Y con eso estamos disponibles para contestar. Bien, comenzamos con preguntas del tema, doctor Chuto. Buenas tardes, gobernador. La primera pregunta que tengo es relacionado con lo del cable. Esto es un cable que viene de Virginia, que va dirigido hasta Brasil, y lo que nosotros vamos a hacer es empalmarlo del sur en vez de por el norte, como hubiese sido en el pasado. Lo estamos empalmando lo de ese cable por el sur. Eso es lo que más o menos, como si yo tirara una extensión de Virginia a Brasil y por el sur, entonces yo le voy a tirar un cablecito a ese cable para proveer fibra óptica. Eso es más o menos lo que... Son independientes. En la eventualidad en que surja alguna problemática o alguna falla en el área norte, continuarían operando porque van de punto a punto. O sea, no tienen dependencia alguna con lo que tenemos en el norte. Si bien es cierto que ya Blusa tiene el cable construido, obviamente Telsus, y tenemos el cable más moderno, va a ser el mismo cable, pero por otra ruta con total independencia. O sea, que eso es otro cable aparte para tener la redundancia. Redundancia. Lo vamos a empalmar ese cable del sur y no tiene nada que ver con el empalme del norte. No. Ok. La otra pregunta que tengo es la siguiente. Estamos hablando de beneficio a las empresas y al consumidor. ¿Qué beneficio va a tener este tipo de más robusto? ¿Qué vamos a tener? Porque ahora mismo el internet está grave en este país. Vamos a tener en la primera fase 12 megas por segundo para beneficio de todo el mundo, aspirando a 20 megas por segundo, que obviamente es sumamente importante no solamente para los negocios, sino para el consumidor puertorriqueño. Y lo más importante es la seguridad que nos da y la total independencia que vamos a tener de todos los terminales de cables submarinos que tenemos entrando por el norte de Puerto Rico. El timetable. Para aclarar, Sí. son 12 teras. Ajá. Son 12 teras a 20. Exacto. ¿Y el timetable? ¿Para cuándo nosotros esperamos tener eso? ¿Un año, 2 años? ¿Cuál es el time frame? Bueno, el time frame es que para antes del 2020 ya podemos culminar la primera fase. Quiero hablar un poquito aquí obviamente en Puerto Rico hay unas fallas que nos exponen potencialmente a terremotos de cara hacia el futuro. Al tener todos estos cables viniendo de una dirección en particular y estar tan cerca a la isla, nos lo ponen en una posición vulnerable también. Este cable va a estar un tanto, bastante más separado, lo que nos permitirá crear un tipo de anillo a través de todo Puerto Rico
y en ese anillo es que entonces uno empieza a tirar esos puntos de conexión o esos branches en distintos lugares. Hablamos de Ponce, ¿verdad? Porque naturalmente la aspiración conectar un norte y sur, pero pueden haber varios más. Puede, como bien dijo el secretario de Desarrollo Económico, si hay algunos hubs importantes, si hay algún cluster, por ejemplo el de Aeroastro que está hablando en Guadilla, eso puede ser un branch. Eso es lo que se va a estar estableciendo, tanto así que si ¿verdad? Tenemos la mala fortuna de que ocurra un evento de naturaleza de esa índole, pues aunque puedan caer los otros sistemas, este va a ser redundante y va a ser independiente a ellos. Y en segundo lugar, este es el cable más moderno del mundo. Eso es importante recalcar. Y estas velocidades que estamos hablando son las que se tienen ahora, pero obviamente mientras la tecnología siga desarrollándose, esperamos mejorar ahí. Foro noticioso. Sí, buenas tardes, gobernador. Lo importante es que la gente quiere escuchar, ya están preguntando eso. La curiosidad y la situación que vivimos. Estoy curioso. Estamos curiosos. Y la gente quiere saber que sucede una emergencia como la de María. ¿Qué va a pasar? ¿Con este cable continúan las comunicaciones? ¿Qué es lo que pasaría? Sí. Desde luego, claro que sí, y estamos pensando ya no solamente en un huracán, sino estamos pensando en un terremoto, que es lo más importante. Todos sabemos que ya estamos dentro de los 100 años, ¿verdad? Y eso pues es algo que le preocupa al señor gobernador, por eso la insistencia en que lográramos este esfuerzo y que tuviésemos esta meta lo antes posible. Así es que no es solamente para huracanes, estamos para terremotos con total independencia, como dije, de la parte norte. O sea que en María se afectaron mucho los pymes, ¿esto no pasaría ahora también? Eso es lo que queremos, llevar independencia, como le explicó el señor gobernador, a cada uno de estos puntos, para que no se afecten los negocios, las farmacéuticas y los puntos importantes que estuvo mencionando el señor Manuel Abuelo. El nuevo día. Varias interrogantes. Una, la inversión, estamos hablando de cuánto y de dónde sale ese dinero. En el comunicado mencionan un centro de datos neutral, si pueden explicar un poquito el concepto. Y entonces habló de que la primera fase estaría completada para el 2020. ¿Qué consiste esa fase? Y cuál es qué es lo que van a dar o a entrar en, o sea, que el sector privado, qué es lo que va a estar entrando en el sistema. Bueno, en términos de cómo se va a manejar esto y por qué se habla que es neutral, porque no va a competir con los carriers locales. Ellos van a construir la fibra, cada carrier local va a llevar a su cliente, obviamente con el modelo de negocio que puedan desarrollar cada uno de ellos. Ahí yo no entro, y pueden llevarle la comunicación y llevarle la fibra al terminal de cada uno de sus clientes. Pero la construcción, Telxius y obviamente las personas de Puerto Rico no compiten con nuestros carriers locales. De hecho, tenemos representación aquí hoy mismo. ¿De qué consiste la primera fase de la...? Obviamente el diseño, quizás tecnológicamente, como le dijo el señor gobernador, estaría viniendo Brasil, o sea, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, pues obviamente se construye en las profundidades del mar con todo lo que conlleva la permisología, llegando a la fibra hasta el sur, y de ahí obviamente luego se reparte, como el gobernador explicó, que puede ser con total independencia al este, al oeste, al norte o al sur. O sea que lo que va a estar el 2020 es la conexión desde Brasil hasta Ponce. Correcto. Y entonces los fondos, la inversión, si es posible. Bueno, in terms of investments, we are talking about in terms of the... So the good news is that the BRUSA cable, this cable we're talking, is already here in San Juan. It's only a month old. So that 20 terabytes per second exists right now for capacity to be distributed around the country through different channels, like BlackBerry and other companies that are here operating. The other thing is Excuse me, can you talk at the I'm sorry. I guess I'm not that obnoxious. Okay, so then the first thing I mentioned was the leg from the BRUSA cable goes from Brazil all the way to Virginia Beach in the United States. It's very modern, 20 terabyte per second cable.
and infrastructure that's been established is right now where we are in San Juan, in the landing site. So that's been built, it's operable, and it's also being promoted. It can also be accessed through companies like Blackburn here locally that have tremendous amounts of access. A company that's local, Puerto Rican company, funded by funds like Phoenix, which are the 185 company that was established here locally. So that's very important to acknowledge. The capacity is here right now. Now, the distribution to other points of presence around the country, and around the entire island, this is a project that we've developed as a fund. The fund primarily, looking to Telxius because Telxius built the other RUSA cable, but also offering this opportunity to other carriers in a bidding process. But the idea is to have Ponce and other key points around the country being key points of presence. And it's going to be established, predicated on a very close work with the Secretary of Business Development here in country, knowing where the primary business continuity needs exist. And we need to be very specific about something else. It's not just business, it's the community continuity. Okay, we are not in the business of ignoring the community, because without a community, you don't have a business, right? So that's the overall idea. The initial investment that was made by the local company here, Blackburn, was $30 million is the total investment that they've been able to secure. For the first tranche has already been built into BRUSA, and the rest is to go on forward into the future. But again, the fund, as we perceive it, is to continue to make these investments and then to make this concentric ring in order to give you the most modern, once in a lifetime, does not exist anywhere else in the world, this type of configuration, where you'll have earthquake, hurricane secure communications, both for the public and private sectors. Centro de Periodismo Investigativo. Dice que la iniciativa surge del P3 Summit. ¿Esto es una alianza público-privada? El modelo, ¿no? Es completamente privado. ¿Recibe incentivos del gobierno? ¿Recibirá incentivos del gobierno? Nada. No. Y por último, ¿por qué no se está trabajando con un proyecto crítico bajo promesa? Un proyecto crítico de infraestructura, ¿no? El proyecto crítico de promesa se trabaja a través de los 5 de lo que es la Junta, pero quiero aclarar de que esto está ahora en etapa de diseño y próximamente, tan pronto termine esa etapa, se va a estar sometiendo entonces la solicitud de permisos y esto cualifica bajo el proyecto estratégico de la reforma de permisos del 2017. Eso es bien importante porque entonces ya establece un proceso, un timetable bastante definido y bastante expedito conforme a lo que es la ley de permisos del 2017, la reforma, y al catalogarlo como proyecto estratégico se trabaja directamente con la Oficina de Gerencia de Permisos. No queda muy claro por qué la decisión de verdad de no trabajarlo a través de la Junta, ya que conlleva permisos federales, ¿no? Y el título 5 de la... Yo sé que todos estos sobrenombres de los proyectos, ¿verdad? Proyectos críticos estratégicos a veces confunden, pero el ser un proyecto estratégico y con el esfuerzo que está haciendo el secretario de la OEA, vamos a reducir el tiempo significativamente para otorgar los permisos. O sea que hasta cierto punto verdaderamente es la versión criolla de lo que serían los proyectos críticos. La aspiración, ¿verdad? Por lo menos el primer paso es reducirlo a un timetable de no más de 90 días para que todo ese proceso de permisología se lleve a cabo. Obviamente comparado con el estado actual, eso es una mejora significativa y eso es un mensaje poderoso que estaríamos enviando a todos. Vocero. Sí, tengo dos preguntas. Para reiterar, nada de los 130 millones, 130 millones, viene de dinero público. No hay ninguna inversión por parte del gobierno. Okay. Lo otro es que usted está hablando de la reforma de permisos. Obviamente ha habido un señalamiento de que esta reforma no está funcionando como se esperaba, que no están todos los reglamentos que dispone la ley que deben establecerse. ¿Cómo usted espera adelantar este proyecto cuando el propio gobierno no ha sido capaz de implementar completamente la reforma que se aprobó en 2017? Yo difiero un tanto de esto es un proceso largo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros acogimos el sistema de permiso de Puerto Rico, era uno altamente fragmentado, donde no había visibilidad y donde verdaderamente no se perseguían ninguno de los proyectos esenciales para que se pudieran tener, o los proyectos estratégicos para que se pudieran tener un resultado. Ahora ya
se están simplificando todos esos trámites. Se tiene una visibilidad que no se tenía en el pasado. Hemos comenzado un proyecto piloto, ¿verdad? Un tipo bootcamp de permisos que en estos últimos meses trabajando ya hemos podido ver una alza, por ejemplo, en lo que significaría la inversión, los permisos que están saliendo de inversión, de 3-4 veces lo que se tenía previamente. Así que ciertamente esto es un proceso largo, lo seguimos tratando, lo seguimos agresivamente simplificando, y recuerden que cuando nosotros implementamos la reforma de permisos, unos cuantos meses después vino el huracán y eso tanto detuvo todo esto. No obstante, ahora la oficina de permisos se está integrando al DEC. Esto facilita también significativamente todo este proceso. Vamos a tener un portal único donde todos estos trámites se van a estar llevando a cabo. Vamos a tener consolidación de todos estos trámites, tendremos visibilidad y como son tantos trámites y tantos permisos diferentes, a veces la gente dice permisos, como si fuera una cosa, son muchísimas. Muchísimos componentes. Estamos tratando de simplificar todos esos trámites para asegurarnos que el tiempo y la efectividad de poder otorgar todos esos permisos se lleve a cabo con mayor eficacia. ¿Y el reglamento para cuándo se espera que esté listo? El reglamento conjunto ya está en su etapa final y lo que estamos proyectando es que ahora este mes de octubre, no más tardar del mes de noviembre, se va a estar ya teniendo un reglamento conjunto debidamente aprobado y actualizado. Quiero enfatizar lo que dice el señor gobernador. También en ese tiempo, entre octubre y noviembre, ustedes van a ver que 61 licencias y certificaciones se van a consolidar en un solo permiso único de uso. 4 permisos distintos de construcción se consolidan en uno solo. Lo mismo con permisos de construcción de actividades incidentales. Y el portal único de negocios se lanzó en agosto y ya se están radicando permisos en el Single Business Portal en agosto en conjunto con los primeros incentivos que se están radicando. Así que reglamento conjunto, la consolidación de distintas certificaciones en un solo permiso, lo de 4 distintos permisos de construcción en uno solo. Todo eso va a estar ocurriendo ahora entre octubre y noviembre y el Single Business Portal ya está operacional. Y también estamos atendiendo ya solicitudes de proyectos estratégicos, ya se están otorgando. Sí, buenas tardes. Solo para que me aclaren, ¿qué es lo que cuesta 130 millones? ¿El cable de Virginia a Brasil o la conexión a Puerto Rico? Es 30 millones, no son 130, 30. He's explained already that it's $30 million, right? Ok, el comunicado son 130. Ok, entonces es la conexión a Puerto Rico, 30 millones. La primera fase. You may explain that. So the first phase that has been committed by local business in Puerto Rico is $30 million for 9.5 terabytes of capacity that can be sold and used here in Puerto Rico directly today. That's the initial investment. And then future investments, as we're evaluating them with the carriers like Telxius and others to go around the island, will be a much larger investment. It's going to be very dependent on the points of presence that we determine here in the next few months, particularly where you need to go. But again, for the community and for business. WIPR. Buenas tardes. Le quería preguntar cómo están las telecomunicaciones hoy, ¿verdad? A poco más de un año del paso de María, hay todavía municipios que están sin señal o internet, porque sabemos que el internet, la señal, pues, está constante y ¿verdad? Está latente. Le pregunto además si hay algún plan en lo que se materializa, ¿verdad? El que están anunciando hoy con las empresas de telecomunicaciones para exigirle algunos planes de contingencia para estar preparados en caso de que nos sorprenda algún otro fenómeno atmosférico. Los planes de contingencia ya están listos. Cada 2 años la Junta Reglamentadora, hoy negociada de telecomunicaciones, certifica a las compañías proveedoras para que ellas puedan participar no solamente obviamente a nivel local, sino de cualquier fondo a nivel federal. Ya concluimos la ronda de certificaciones. Este año cada una de ellas exigimos renglones adicionales en términos de sus planes de contingencia.